Me llamo Capitana Elena Brooks, tengo 36 años, soy oficial médica del ejército y regresé recientemente de Afganistán. En teoría, mi vida parece haber vuelto a la normalidad. Vivo cerca de Fort Sam Houston, en Texas, con mi hija Emily, de 7 años, en una modesta casa de ladrillo con un columpio blanco en el porche. Los vecinos me ven uniformada y me sonríen amablemente. Suponen que lo más difícil ya pasó. Les dejé creerlo. El cielo esta mañana estaba increíblemente despejado, de ese azul intenso de Texas que parece extenderse eternamente. Una brisa levantó las cortinas de la cocina mientras Emily estaba sentada a la mesa, inclinada sobre sus crayones, tarareando sin preocupaciones. Mientras la observaba, intenté que el silencio me envolviera como una manta. Tras años de tiendas de campaña y tormentas de polvo, se suponía que esta sería mi recompensa. La risa de un niño, un vecindario seguro, el ritmo de vida normal. Sin embargo, el silencio tenía su propio peso. El aire olía a hierba recién cortada, pero en el fondo sentía algo más, una advertencia que no podía identificar. Debería haber sido un día sencillo. Mi abuelo, el general Arthur Brooks, había fallecido hacía 2 meses. Hoy, su testamento se leía en el bufete de abogados del centro. Era un soldado condecorado, un hombre que forjó una carrera militar y una fortuna con una disciplina inquebrantable. Para la ciudad era un héroe, un símbolo. Para mí era el único de la familia Brooks que me miraba sin decepción, que me trataba no como la hija que se fue a la guerra, sino como una persona con un propósito. Su ausencia dejó un silencio que no había podido llenar. Debería haberme concentrado en honrarlo, cumpliendo con las formalidades y luego volver a casa con Emily. Pero no podía ignorar la tensión que me atenazaba el pecho. El combate te enseña a escuchar las señales más pequeñas, un cambio en el viento, una sombra que persiste demasiado. Ese instinto no se va, ni siquiera en los suburbios. Al cerrar la puerta principal, con el pomo frío en la mano, un pensamiento acuciado por el peligro no siempre se anuncia con disparos. A veces acecha en calles tranquilas bajo un cielo azul. Emily me llamó desde la ventana de la cocina con voz alegre y segura. «Ven a cenar, mami». Me giré y la saludé, prometiéndole que lo haría. Las palabras salieron de mi boca firmes, pero por dentro se quebraron. Sabía que las promesas en esta familia no siempre se cumplían. Caminando por el sendero hacia mi coche, noté cómo la luz del sol iluminaba los bordes del parabrisas que brillaban demasiado. El mundo parecía normal. Vecinos cortando el césped, un camión de reparto pasando. Sin embargo, sentía la misma inquietud que una vez al pisar una carretera en Kandahar, sin saber si algo oculto bajo el polvo me esperaba. Hoy se trataba de un legado, de un hombre que dejó algo más que metales y dinero. Pero al acercarme a la puerta del coche, el aire otoñal me hizo detenerme. No sabía por qué, solo sabía que nada de este día sería normal. La puerta del coche estaba entreabierta cuando oí mi nombre. No con el tono informal de un vecino, sino agudo, urgente, como una orden ladrada en el campo. «Capitán Brooks». Me giré, sobresaltado por la luz otoñal que cruzaba mi entrada. Era Thomas Doc Miller de pie en la acera. Llevaba la ropa raída y el pelo alborotado, pero lo conocía. Años atrás, en Afganistán, había sido el médico que rescaté de un Humvee en llamas. Ahora vivía en la miseria cerca de la base, vagando entre refugios y calles. La mayoría de la gente evitaba su mirada. Yo nunca pude. Avanzó tambaleándose, con las palmas en alto y los ojos abiertos, con un miedo que no correspondía al momento presente. «No conduzcas ese coche», dijo con voz áspera pero feroz. «Vi a alguien anoche, con la capota puesta arrastrándose debajo. Te cortaron los frenos, lo juro». Mi primer instinto fue de incredulidad, pero el temblor en sus manos me dijo que no se lo estaba inventando. El mundo pareció reducirse, solo yo, Doc y el coche a mi lado. Lentamente me agaché contra el frío hormigón, contra mis rodillas. Fue entonces cuando vi un rastro negro y resbaladizo extendiéndose bajo el chasis. Brillaba a la luz del sol, oscuro y viscoso, como sangre derramada en un lugar que no le correspondía. Se me encogió el estómago. Extendí la mano, toqué el líquido y sentí la verdad en su viscosidad. Líquido de frenos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si hubiera girado la llave, si hubiera tomado la primera curva a toda velocidad, la promesa de Emily desde la ventana habría sido lo último que me habría dicho. Me levanté vacilante, sosteniendo la mirada de Doc. Sus ojos, nublados por años de penurias, transmitían una urgencia cruda. «Querían que te fueras antes de hoy», susurró. «Antes del testamento».
La palabra me impactó más que la imagen del líquido que se filtraba. ¿El testamento? La voz de mi abuelo resonó en mi mente con las lecciones que me inculcó sobre el honor y la familia. Y de repente lo comprendí. El campo de batalla no estaba detrás de mí. Me había seguido a casa, vestido con rostros familiares, llevando mi apellido. La respiración de Doc era entrecortada, pero se irguió como si me apoyara. Me salvaste una vez, capitán. Hoy yo te salvé. Tragué saliva con dificultad, con la garganta ardiendo de gratitud y miedo. La guerra que creía haber dejado en el extranjero acababa de trazar sus líneas de batalla en mi propia entrada. Me quedé paralizado junto al coche, con el penetrante olor a líquido de frenos en el aire matutino. Las palabras de Doc resonaban en mi pecho mucho después de que regresara arrastrando los pies por la calle. Quería creer que todo había sido un error, una cruel coincidencia. Pero en el fondo sabía que no era así. Había visto esa mirada en los ojos de mi padre antes de que el coronel Richard Brooks se jubilara, aún con el porte de un hombre que nunca había abandonado el mando. Nunca me perdonó por elegir la medicina en el ejército en lugar del camino que él quería, la obediencia a la gloria del mando. Para él, yo era la hija que desperdició su uniforme, la que traicionó su legado, y luego estaba mi hermano Michael. Siempre le había molestado la forma en que mi abuelo me hablaba, la confianza silenciosa que depositaba en mí cuando otros solo veían deber y desafío. Si alguien se beneficiaba de mi ausencia en el testamento, al leerlo eran ellos. Por un momento consideré la opción más sencilla, llamar a la policía, presentar una denuncia y dejar que el sistema investigara. Pero años en zonas de combate me habían enseñado el precio de actuar demasiado pronto. Quien cortara esos frenos desaparecería en cuanto sonaran las sirenas, borrarían rastros, quemarían pruebas y esperarían otra oportunidad. Y la próxima vez quizá no estaría aquí. No, si quería sobrevivir tenía que desaparecer bajo mis propios términos. La idea se formó lenta, imprudente, pero clara. Les daría lo que querían. Les haría creer que me había ido. Para descubrir la verdad tendría que morir una vez y ver quién celebraba mi ausencia. Me temblaban las manos al sacar el teléfono. La primera llamada fue para el doctor David Harris, un médico militar con el que había servido en Kandahar. Me debía la vida y confiaba en su silencio más que en nadie. Después llamé a la mayor Sarah Collins, mi mejor amiga en el servicio, una mujer que me había ayudado a superar incontables noches. Si alguien podía escenificar lo que yo imaginaba, eran ellos. Finalmente, busqué un número que no había marcado en años. El agente especial Mark Rivera, C. Trabajaba en investigaciones. Nadie más tocaba a los que vivían en la sombra. Si mi familia se había convertido en conspiradores, necesitaba ojos más agudos que los míos vigilando cada movimiento. Mi decisión estaba tomada. Moriría antes de que me mataran. Y en esa falsa muerte recuperaría el control. El plan se concretó más rápido de lo esperado. En cuestión de horas, David Harris había conseguido una ambulancia que juró silenciar a los hombres que habían llevado el uniforme el tiempo suficiente para entender lo que significaba la lealtad. Sarah Collins me recibió en las afueras del pueblo, con la mandíbula apretada y una mirada penetrante. Juntas nos preparamos para el escenario en un tranquilo tramo de carretera bordeado de robles que se inclinaban uno hacia el otro como testigos silenciosos. Me senté al volante de mi sedán contemplando la oscura corteza del árbol elegido. Tenía las palmas de las manos resbaladizas contra el volante. Esto no era un campo de batalla, pero mi pulso latía con fuerza como si cayeran morteros. Pensé en el rostro de Emily esa mañana, su voz pidiéndome que volviera a casa a cenar. Por un instante la duda me arañó. ¿Y si estaba jugando con fuego que podría quemarnos a ambos? Pero entonces recordé el charco de líquido de frenos, negro como la sangre derramada. La vacilación desapareció. Sara dio la señal, apreté el acelerador, me deslicé fuera del asiento del conductor y retrocedí mientras el coche avanzaba a trompicones. El sonido era ensordecedor, como el de metal crujiendo contra los airbags de madera, explotando como humo de disparos silbando desde el capó. Para cualquiera que pasara por allí era una auténtica catástrofe. Momentos después la ambulancia pasó zumbando por las luces de la carretera, destellando en rojo contra el pálido cielo de Texas. Los médicos se movían con una coreografía impecable. Paquetes de sangre manchaban mi piel, monitores cableados simulaban el debilitamiento de mis constantes vitales, palabras gritadas para causar efecto. Estado crítico, pulso débil e insensible. Me subieron a la camilla como si estuviera destrozado.
Mantuve los ojos cerrados, respirando superficialmente, entregándome al papel. Para cuando me llevaron por las puertas del hospital, la noticia ya se estaba extendiendo. Oficial del ejército herido en un trágico accidente. Imaginé las palabras deslizándose por los teléfonos, susurradas en las llamadas, creciendo como una tormenta indetenible. Y luego silencio, el silencio de una habitación segura en el ala restringida del hospital. El zumbido de los monitores, desconectado de la vida real. En la pared, una hilera de pantallas parpadeaba con imágenes de las cámaras de la sala de espera. Me incorporé, sin sangre, sin heridas, solo el latido en el pecho. Cada imagen en esas pantallas importaría ahora. Me incliné hacia adelante, con la mirada fija, esperando a que llegara mi familia, esperando a ver qué mascarilla caería primero. Desde la tenue luz de la habitación de seguridad vi cómo los monitores cobraban vida. El pasillo fuera de la UCI estaba lleno de rostros que conocía de toda la vida, cada uno pintado de dolor para que el mundo los viera. Mi padre llegó primero, con los hombros erguidos y el traje negro bien planchado, como si el dolor mismo exigiera disciplina. Michael lo seguía de cerca, con la corbata puesta, con la mirada perdida como si ensayara el papel que interpretaría. A primera vista, su actuación fue impecable. Mi padre estrechó las manos de mi madre, Linda, su segunda esposa, la mujer que me había criado con más ternura que él jamás. Inclinó la cabeza, moviendo los labios como si rezara. Michael la rodeó con un brazo y saludó solemnemente con la cabeza a las enfermeras que pasaban. Para cualquiera que lo viera, era una imagen de tristeza. Pero las cámaras contaban otra historia. Me acerqué a la pantalla granulada y capté el destello en los ojos de mi padre. No pena, sino cálculo, agudo y frío. Y Michael, a pesar de su cabeza gacha, permitió que la comisura de su boca se curvara en algo más cercano a la satisfacción que al dolor. Sentí una opresión en el pecho. Había sospechado una traición, pero sospechar es diferente a verla escrita tan claramente en rostros conocidos. La verdad me supo a ceniza. Entonces la puerta se abrió de golpe y todo en mi interior se estremeció. Emily corría en su pequeña mano, agarrándola de Linda. Mi hija tenía la cara cubierta de lágrimas y su voz temblaba mientras lloraba. ¿Dónde está mamá? ¿Volverá? Linda se arrodilló a su lado, sollozando, desgarrado, sin control. Con ese dolor que no se puede forjar, se apretujaron en el banco del pasillo, una maraña de hombros temblorosos y susurraron oraciones. Presioné la mano contra el escritorio frente a mí, con los nudillos blancos luchando contra el impulso de derribar los muros que me mantenían oculta. Quería correr hacia Emily y abrazarla hasta que el miedo la abandonara. En cambio, me senté, dividida por cristales y alambres, observando cómo dos mundos colisionaban, el frío teatro de la traición y la inquebrantable calidez del amor. Fue entonces cuando comprendí el peso de la decisión que había tomado. Mi muerte simulada me había despojado de toda máscara. Algunos rostros se quebraron bajo la verdad, revelando un amor demasiado profundo para ocultarlo. Otros revelaron algo más oscuro y frío de lo que podría haber imaginado. Permanecí en esa habitación de hospital en penumbra mucho después de que el pasillo se vaciara. La imagen de las lágrimas de Emily me quemaba como una herida que no cerraba. Sin embargo, no podía permitirme desmoronarme. Si el dolor era una máscara para algunos, el amor era un escudo para otros, y los escudos solo importaban si vivía lo suficiente para usarlos. Al anochecer apareció una nueva señal en el monitor, una línea segura conectada por el agente especial Mark Rivera. Su voz se quebró por el altavoz. «Tenía razón», murmuró. «Tu hermano se muda». La cámara cambió a una imagen granulada de Michael entrando sigilosamente en un bar del centro, donde la luz amarilla se derramaba sobre el pavimento roto. No vestía como un hombre por la mañana. No llevaba la chaqueta del traje, las mangas arremangadas, la mirada fija y decidida. Rivera lo siguió a distancia, firme como una sombra. Dentro, Michael se sentó frente a un hombre que reconocí, incluso antes de que Rivera susurrara su nombre, Vincent Kane. Había sido soldado, ahora era el fantasma de uno dado de baja con deshonor tras la violencia en el extranjero, deslizándose hacia el tipo de trabajo que prosperaba en callejones y trastiendas. Su corpulencia llenaba la cabina, los tatuajes le recorrían los brazos, su sonrisa era tenue y despiadada. Michael deslizó un sobre grueso sobre la mesa. La cámara de Rivera lo capturó con todo lujo de detalles, la forma en que la mano de Caín se cerraba sobre él como un buitre agarrando a Carrion. Los dos se inclinaron, con palabras cercanas, amortiguadas por el bar.
pero la intención estaba escrita con claridad en sus ojos. El informe de Rivera llegó más tarde esa noche, fotografías, video con fecha y hora, y un rastro financiero que serpenteaba a través de cuentas en el extranjero. Cada línea, una acusación. El dinero pasó del fideicomiso de Michael a manos del hombre que había manipulado mi coche. Ya no había lugar a dudas. Contemplé las imágenes, con los puños tan apretados que las uñas se me clavaban como medialunas en las palmas. El chico que una vez me corrió por los campos de nuestro abuelo, que se reía cuando arreglaba su bicicleta rota, se había convertido en un hombre que pagaba por verme enterrado. La traición me dejó un vacío, pero dentro de ese vacío algo se endureció. Esto no fue solo un atentado contra mi vida, fue un ataque al último hilo de familia que creía que me quedaba. Y ahora sabía la verdad. Mi guerra tenía un nombre, y era el de mis hermanos. Las pruebas que Rivera reunió fueron suficientes para quemar cualquier tribunal, pero las pruebas por sí solas no pudieron calmar la tormenta que sentía en mi interior. Necesitaba oírlo para ver cómo la mentira se desvelaba directamente de los labios del hombre que se metió debajo de mi coche. 2 noches después, Rivera y yo tendimos la trampa. El bar era de esos lugares donde las sombras superaban en número a los clientes, con luces de neón parpadeando sobre suelos pegajosos. Rivera estaba sentado en una mesa de la esquina, haciendo el papel de bebedor desinteresado, mientras yo esperaba en la cabina frente a la puerta. Llevaba la visera de la gorra baja y la chaqueta de cuero cerrada hasta el cuello. Parecía cualquiera menos un soldado. Vincent Kane entró con la arrogancia de quien se creía dueño del lugar, pidió un whisky solo y se sentó en la mesa frente a mí. Entrecerró los ojos calculando. «No suelo tratar contigo», murmuró. No perdí el tiempo. «Michael Brooks», dije con voz serena, dejando el nombre en el aire. «¿Cuánto te pagó para asegurarte de que su hermana no llegara a la lectura del testamento?» Las palabras lo golpearon como un rayo. Su sonrisa se desvaneció, luego volvió a ser más aguda, defensiva. «No sé de qué hablas». Me incliné hacia adelante, con la voz firme y baja, lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oírme. Anoche rastrearon transferencias bancarias internacionales, fotos de un sobre con efectivo y fecha, tus huellas en el chasis del coche. Puedes hacerte el tonto, pero las paredes se cierran rápido. Su mandíbula se tensó, mirando rápidamente hacia la puerta como si estuviera calculando una huida. Rivera permaneció inmóvil en la esquina, con la mano cerca del teléfono, grabando cada respiración. Finalmente Caín soltó una risa entrecortada. «De acuerdo. Sí, vino a verme y me dijo que el viejo siempre te favoreció. Dijo que te irías con todo si vivías lo suficiente. Me prometió 30,000 por adelantado y más después. Fácil», dijo. «Solo corta los frenos. Nadie cuestionaría un accidente». Cada sílaba fue capturada, preservada, convertida en arma. Prueba, no solo en números, sino en su propia voz. Dejé que el silencio se prolongara hasta que se removió, inquieto. Entonces me incliné más cerca, dejándole ver la dureza de mis ojos. «Vincent, acabas de firmar tu sentencia de muerte. No conmigo, ni con la ley, ni con el hombre que te pagó». Por primera vez, su bravuconería se quebró. Me miró, no como una presa, sino como el ajuste de cuentas que nunca vio venir. Llegó el día de la lectura del testamento, y el aire en el despacho de abogados Wallace & Coy era denso como una tormenta antes de estallar. Mi familia estaba sentada alrededor de la mesa de roble pulido, con la ropa planchada y el rostro ensayado como máscaras de dolor. Creían que me había ido. Ese era el escenario que habían elegido. La puerta se abrió y entré. El uniforme que vestía estaba impecable, del mismo verde militar por el que una vez se burlaron de mí. Mis botas resonaron contra el suelo de mármol. El silencio invadió la sala mientras sus ojos se abrían de par en par, palideciendo. Mi padre tenía la mandíbula apretada. Michael se aferró al brazo de su silla, con los nudillos blancos. Dejé la carpeta sobre la mesa y hablé con la voz que nunca me permitieron tener de niña. Firme, inquebrantable. «Antes de dividir lo que no es tuyo, hay algo que debes escuchar». Una a una, la verdad se derramó por la sala. El audio de la confesión de Vincent Kane, las fotografías de Miquel deslizando un sobre por la mesa del bar, las transferencias bancarias a cuentas en el extranjero y, finalmente, la grabación de la fría voz de mi padre susurrando estrategias en el pasillo del hospital mientras mi hija lloraba afuera. La sala se partió en dos, los culpables se encogieron en sombras, los inocentes permanecieron rígidos en un silencio atónito. Michael tartamudeó. Esto no puede ser.
Antes de que las puertas de la conferencia se abrieran de par en par, la policía militar golpeó el suelo con sus botas, con las esposas reluciendo. Richard Brooks, Michael Brooks, están arrestados por conspiración para cometer asesinato. Las palabras cayeron como disparos. Mi padre se levantó. Su voz era un ladrido de protesta, pero carecía de autoridad. La mirada de Michael se movía desesperadamente, buscando una salida, pero no la había. Lo sacaron con las muñecas atadas y su legado quedó reducido al silencio. Cuando la sala volvió a quedar en silencio, Henry Wallace, el abogado, se ajustó las gafas y abrió el testamento. Su voz era serena, deliberada. El general Arthur Brooks dividió sus bienes equitativamente entre sus hijos y nietos. Nadie debía quedar con las manos vacías. La ironía fue como un rayo. De no ser por la codicia, todos habrían compartido comodidad, seguridad y un legado de abundancia. Pero por ley, los conspiradores no pueden heredar. Su ambición había destruido el mismo futuro que planeaban reclamar. La riqueza me llegó, no porque la buscara, sino porque la traición me dejó solo. Abracé a Emily. Su pequeño cuerpo temblaba contra mí. Le susurré al pelo. El verdadero legado del abuelo no es el dinero, es el honor, la familia y la justicia. Y por primera vez desde la guerra sentí paz. Si esta historia te conmovió, me encantaría escucharla. Comparte tus impresiones en los comentarios. ¿Qué parte te impactó más? Y cuéntame desde dónde lo ves. Significa mucho ver el alcance de estas historias. No olvides suscribirte a Atención Relativa para no perderte el próximo capítulo de Verdad, Familia y Justicia.